Hola niñas, hoy tenemos como objetivo determinar el perímetro de un círculo en diversos contextos. ¿Cómo podemos sacar el perímetro? Lo podemos sacar de dos formas. Siempre vamos a tener como, en este caso vamos a utilizar pi, que tiene un símbolo griego que es este, y pi es igual a 3,14. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sacamos el perímetro de un círculo cuando nos dan el diámetro y cuando nos dan el radio? Cuando nos dan el diámetro, podemos realizar que el perímetro es igual al diámetro multiplicado por pi. En este caso, nos dan en este círculo como diámetro, nos da 6 centímetros por pi, que en este caso es 3,14. Pi es un número que es 3,14 y tiene muchos decimales, pero en este caso lo vamos a colocar como 3,14. Entonces sería 6 por 3,14 y eso nos da como resultado 18,84 centímetros. Ese es el perímetro de este círculo. Ahora, cuando nos dan solamente el radio, nosotros le vamos a colocar, la fórmula es P, que es perímetro, es igual a 2 por radio por pi. Entonces le colocamos 2 por el radio, que es 2,5 centímetros, por pi, que es 3,14. El perímetro es igual, 2 por 2,5 es igual a 5 centímetros por 3,14 y eso nos da como resultado 15,7 centímetros. Y así se saca el perímetro de un círculo. Tenemos de estas dos maneras. Ocupamos esta fórmula cuando tengamos solamente el diámetro y acá cuando solamente nos dan el radio. Ahora vamos a estimar y determinar el área y elementos de un círculo en diversos contextos. Entonces ahora vamos a sacar el área. Tenemos entonces que en este círculo tenemos un radio de 4 centímetros y acá tenemos un diámetro de 6 centímetros. Tenemos que pi es 3,14. La fórmula para poder sacar el área es igual a radio, o sea, pi por radio al cuadrado. Entonces colocamos A es igual pi, que es 3,14, por radio, en este caso es 4 elevado al cuadrado. Área es igual a 3,14 por el radio es 4 elevado a 2. En este caso es 4 por 4. Se multiplica por sí mismo. 4 por 4 son 16. Entonces el área nos daría como resultado 50,24 centímetros cuadrados. Entonces, eso nos da el área con radio 4. Ahora vamos a hacer con el diámetro, que es 6. ¿Ya? En este caso nos están pidiendo radio. Por ende nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Como acá en la fórmula aparece radio, nosotros tenemos que sacar el radio según el diámetro. Y recuerden que el radio es la mitad del diámetro. Entonces, como tenemos como diámetro 6, entonces nuestro radio va a ser la mitad, que en este caso serían 3 centímetros. Entonces, vamos a aplicar la fórmula.
área es igual a 3,14 porque tenemos pi por radio, que es 3 elevado a 2. Entonces el área es igual a 3,14 por 3 elevado a 2. Significa que tenemos que multiplicar el 3 por sí mismo otra vez. Sería 3 por 3. En este caso sería 9. Entonces el área nos daría como resultado 28,26 centímetros cuadrados. Entonces sería el área. Hicimos esto ya que nos dan el diámetro y nosotros necesitamos el radio, y entonces el radio sería la mitad del diámetro. Entonces, así nosotros podemos calcular el área de un círculo. Ahora, niñas, tenemos como objetivo clasificar polígonos de acuerdo con el número de los lados y tipo de ángulos que lo conforman. En este caso lo vamos a hacer por el número de lados y les voy a dar sus nombres. El polígono se llama polígono a las figuras formadas por 3 o más segmentos de rectas que las limitan. Los polígonos regulares son aquellos cuyos lados y ángulos son de igual medida, es decir, son equiláteros, lados iguales, y equiángulos, ángulos iguales. Los irregulares son aquellos que no poseen estas características. Entonces los polígonos regulares tienen que tener sus lados iguales y sus ángulos iguales. ¿Ya? Entonces un polígono que tiene 3 lados se le llama triángulo. El que tiene 4 lados se le llama cuadrilátero. El que tiene 5 lados se llama pentágono. El de 6 lados, hexágono. El de 7 lados, heptágono. El de 8 lados, octágono. El de 9, eneágono. El de 10, decágono. El de 11 lados se llama hedecágono. El de 12, dodecágono. De ahí nos saltamos al de 19, el cual se denomina eneadecágono, y el 20, ecoságono. ¿Ya? De todas maneras, esta clasificación la encontramos en la página 113 de su libro de texto, que es de matemática. Entonces, como para poder resumir, porque esto solamente es una parte de teoría, tenemos los polígonos regulares y los irregulares. Los regulares son aquellos cuyos lados y cuyos ángulos son de igual medida, ¿ya? Por ende, los irregulares son aquellos que no poseen esta característica, que sean de igual medida. Por ende, tiene que poder llamársele polígono regular. Los ángulos tienen que ser de la misma medida y las medidas de sus lados tienen que ser de igual medida.